Este municipio, al igual que el nuestro, forma parte de un estado. Una entidad federativa o Estado se caracteriza por ser un espacio administrativo con autoridad propia, y cada uno con sus límites y fronteras forma parte de la división política de nuestro país. Pero no solo entre los estados existen delimitaciones. También, como ya vimos, el país tiene fronteras. La división política de nuestro país y sus límites no han sido siempre los que conocemos actualmente. Han ido cambiando conforme los acontecimientos históricos lo han determinado. En 1857, el territorio nacional tenía otra división política, como resultado de la organización en el México independiente. Antes de la llegada de los españoles, en México existía ya una división territorial entre los pueblos que habitaban Mesoamérica. Los sucesos históricos que ha vivido nuestro país no solo han determinado su política y economía, sino también la división de su territorio, ya que todos esos factores están íntimamente ligados. Es importante que conozcamos cómo se han dado estos cambios históricos y la forma en que reordenan la división política de nuestro país. En el México prehispánico ya existía una organización territorial en Mesoamérica. El espacio geográfico de Mesoamérica estaba delimitado al norte por una frontera que iba desde el río Pánuco al Sinaloa y al sur por lo que hoy es Centroamérica. Cada uno de los pueblos mesoamericanos ocupaba y delimitaba su territorio dominado. Los purépechas en Michoacán, Los zapotecas se asentaron en los valles templados de Oaxaca, la Cañada y la costa. por su parte, los mixtecos se instalaron en las regiones montañosas de ese mismo estado. Los mayas ocuparon las tierras bajas del sureste de México y la altiplanicie guatemalteca. El pueblo mexica llegó a dominar el centro de lo que actualmente es la República Mexicana. Con la llegada de los conquistadores, surgieron una serie de luchas y alianzas que dieron lugar a la Nueva España y a otra organización territorial. Las rutas de exploración estaban abiertas y las fronteras iban corriéndose hasta donde el empuje colonizador llegaba. El territorio conquistado primero fue dividido en reinos y posteriormente en provincias. Hasta que en 1796 el virreinato de la Nueva España quedó distribuido en intendencias. Cada una de las intendencias recibió el nombre de la ciudad que tenía por capital. Las intendencias que limitaban al norte del territorio colonial eran Nueva California, Nuevo México y la Intendencia de San Luis Potosí. Al sur, las intendencias que marcaban el límite del territorio eran Mérida de Yucatán, Veracruz y la Antequera de Oaxaca. Así fue como el territorio ocupado por los pueblos mesoamericanos y durante mucho tiempo dominado principalmente por los mexicas, se reorganizó y se extendió más allá de los límites de Mesoamérica. Cuando la Nueva España logró su independencia, cambió su nombre por el de Estados Unidos Mexicanos. A partir de entonces, se inició la reorganización del territorio mexicano. De acuerdo a la Constitución Política de 1824, quedó dividido en 19 estados y 4 territorios. Poco después se acordó convertir la capital en Distrito Federal y conferir a Tlaxcala el carácter de territorio. Uno de los cambios más importantes en la división política de México fue la separación de Texas
de 1835 a 1836. Los factores que la propiciaron fueron la expansión de los Estados Unidos hacia el sur y la colonización del territorio tejano por ciudadanos norteamericanos. Algunos años después, como resultado de la guerra con los Estados Unidos de América, México perdió los territorios de la Alta California y Nuevo México. En años posteriores, Santa Anna cedió el área de la Mesilla al vecino país del norte. El tiempo pasó y otros cambios se suscitaron con la Constitución de 1857. Fue entonces cuando el territorio quedó más dividido, al crearse nuevos estados. El país quedó dividido en 23 estados y un territorio. Llegó 1910 y se inició la Revolución Mexicana. Nuestro país vivió un largo periodo de inestabilidad, durante el cual estuvo dividido de acuerdo a las fuerzas que luchaban por el poder. Hasta que en 1917 se firmó la nueva Constitución. A partir de entonces se marcó otra etapa en la historia y la división política del país. Fue a partir de este suceso que desaparecieron algunos territorios y se erigieron nuevos estados. Desde entonces, existen el total de entidades ahora conocidas por todos nosotros. Actualmente, el país está dividido en 31 entidades y un distrito federal. Cada estado se divide en unidades más pequeñas llamadas municipios. Pero no todos los estados tienen la misma cantidad de municipios. Por ejemplo, el estado de Colima está dividido en 10, mientras que el de Oaxaca se divide en 570. Actualmente, los 31 estados que conforman el territorio nacional suman un total de 2.378 municipios. Por su parte, el Distrito Federal se divide en 16 delegaciones políticas. Estas se dividen también en colonias y fraccionamientos. Todas estas divisiones facilitan la administración política, económica y social del país.